Resumen de The Great God Pan, Arthur Machen. En una tranquila mañana de verano, el Dr. Raymond se encuentra en una casa apartada del campo acompañado por su joven amigo Clarke. El lugar parece destinado a la serenidad, pero las palabras del médico anuncian algo mucho más inquietante. Raymond es un hombre dedicado a la investigación científica y está convencido de que la realidad posee dimensiones que la ciencia ordinaria todavía no puede explicar. Clarke, aunque siente curiosidad por las ideas de su amigo, no comprende del todo qué pretende demostrar. Raymond le explica que el cerebro humano percibe únicamente una pequeña parte de la realidad. Según su teoría, existen otros mundos y otras formas de existencia que permanecen ocultos detrás de aquello que los sentidos humanos pueden captar. Para Raymond, el universo visible no constituye la totalidad de lo existente. Cree que, mediante una intervención quirúrgica cuidadosamente realizada, es posible abrir temporalmente la mente humana a esas regiones desconocidas. Su intención es llevar a cabo un experimento con una joven llamada Mary, una muchacha sencilla e inocente que ha quedado bajo su cuidado. Clarke se muestra preocupado. Le parece peligroso intervenir de semejante manera en la mente de una persona. Raymond, en cambio, considera que el conocimiento exige superar las limitaciones tradicionales. Habla con la seguridad de quien cree encontrarse ante un descubrimiento extraordinario. Finalmente, realiza el experimento. Cuando Mary despierta, algo terrible ha ocurrido. La joven ha contemplado una realidad que la mente humana ordinaria no está preparada para soportar. Raymond afirma haberle permitido mirar más allá del mundo conocido y entrar en contacto con una presencia que pertenece a una esfera sobrenatural. Esa presencia está asociada con el antiguo dios Pan. En la mitología clásica, Pan representa una fuerza primitiva de la naturaleza, vinculada con los bosques, la vida salvaje, el deseo y los aspectos irracionales de la existencia. Para Raymond, no se trata simplemente de una figura mitológica. Pan representa una realidad auténtica que existe detrás del mundo material. Mary, después de haber visto aquello que Raymond quería revelar, queda profundamente afectada. Su mente no puede soportar la experiencia. La joven pierde la razón y su estado empeora rápidamente. Clarke comprende entonces que el experimento no ha sido un triunfo científico, sino una transgresión terrible. Raymond, aunque reconoce las consecuencias, parece más fascinado que arrepentido. Ha conseguido demostrar, al menos para sí mismo, que existen dimensiones de la realidad inaccesibles para los sentidos comunes. Pero el precio ha sido demasiado alto. Mary queda convertida en una víctima de la experiencia. Poco después, da a luz a una criatura. El nacimiento introduce un nuevo elemento de misterio y horror en la historia, pues Raymond se niega a explicar completamente la naturaleza de aquello que ha puesto en movimiento. El doctor afirma que la humanidad vive ignorando una parte fundamental de la existencia. Para él, haber permitido que Mary contemplara a Pan constituye una revelación extraordinaria. Para Clarke, en cambio, significa que ciertos secretos jamás debieron ser descubiertos. El experimento termina dejando una huella imborrable. Años después, Clarke recordará aquella jornada como el comienzo de una cadena de acontecimientos cuyo significado todavía no puede comprender. La figura de Pan, invisible para la mayoría de los seres humanos, comienza a proyectar su sombra sobre el mundo cotidiano. La historia apenas ha comenzado, pero ya queda establecida su pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando el ser humano intenta contemplar una realidad que su propia naturaleza le impide conocer? Raymond cree haber abierto una puerta hacia un conocimiento superior. Lo que todavía ignora es que algunas puertas, una vez abiertas, pueden permitir que algo del otro lado también atraviese. Han pasado varios años desde el terrible experimento del Dr. Raymond. La historia de Mary y de aquella experiencia sobrenatural ha quedado aparentemente atrás, pero sus consecuencias empiezan a manifestarse de una manera mucho más inquietante. Clarke, que había presenciado los acontecimientos iniciales, conserva recuerdos fragmentarios de aquella época. No sabe exactamente qué ocurrió después de que Mary contemplara aquello que Raymond pretendía revelar. Solo conoce algunos hechos y comprende que existe una relación entre aquella experiencia y una niña nacida posteriormente.
Esa niña es Ellen Vaughan. Desde su nacimiento, Ellen queda rodeada de circunstancias extrañas. Su origen permanece parcialmente oculto y su existencia parece vinculada a un secreto que los adultos se niegan a revelar. Con el paso del tiempo, la joven crece y desarrolla una personalidad extraordinariamente compleja. Ellen posee una belleza singular y una inteligencia poco común. Su presencia atrae inmediatamente la atención de quienes la conocen. Hay en ella algo difícil de definir, una mezcla de encanto, misterio y una cualidad inquietante que hace imposible considerarla una persona completamente ordinaria. Años después, Ellen aparece relacionada con una serie de acontecimientos que empiezan a preocupar a Clark y a otros hombres de la sociedad londinense. El primero de ellos es Herbert, un joven que conoce a Ellen y queda profundamente impresionado por ella. Su relación parece al principio una aventura sentimental, aunque pronto adopta un carácter mucho más perturbador. Herbert empieza a cambiar. Su conducta se vuelve extraña y su estado emocional se deteriora. La influencia de Ellen sobre él parece cada vez más intensa. Poco a poco, Herbert se distancia de sus amigos y abandona la vida que llevaba anteriormente. Hay algo en Ellen que lo atrae irresistiblemente, pero esa atracción no produce felicidad. Al contrario, parece conducirlo hacia una experiencia que destruye progresivamente su voluntad. Cuando finalmente se separan, Herbert queda profundamente afectado. Tiempo después, muere en circunstancias misteriosas. La muerte de Herbert no es un caso aislado. Clark comienza a comprender que alrededor de Ellen Vaughan existe una sucesión de hombres que terminan destruidos después de relacionarse con ella. Algunos desaparecen, otros se suicidan y otros quedan marcados por experiencias que no pueden explicar. La sociedad londinense intenta interpretar estos sucesos desde categorías conocidas. Se habla de escándalos, relaciones prohibidas, enfermedades nerviosas y comportamientos inmorales. Nadie desea admitir que detrás de los acontecimientos puede existir algo sobrenatural. Pero Clark comienza a sospecharlo. El nombre de Ellen aparece repetidamente asociado con hombres que terminan en desgracia. Su influencia parece extenderse más allá de una simple relación amorosa. Cada encuentro con ella deja una huella profunda y terrible. En este punto de la historia, Ellen ya no puede ser vista simplemente como una mujer misteriosa. Su presencia parece representar una fuerza mucho más antigua que las convenciones sociales de Londres. Clark recuerda entonces el antiguo experimento del Dr. Raymond. Aquello que Raymond había llamado una revelación podría estar relacionado con Ellen. La posibilidad resulta tan aterradora que Clark intenta apartarla de sus pensamientos. Mientras tanto, Ellen continúa moviéndose entre personas de la alta sociedad. Su belleza y su seguridad hacen que muchos hombres se acerquen a ella sin comprender el peligro que parece acompañarla. Ella posee un conocimiento que los demás no tienen. Y parece disfrutar de ese poder. La historia comienza así a trasladarse desde el mundo secreto de la experimentación científica hacia los salones, calles y casas de la sociedad victoriana. Bajo la apariencia respetable de Londres, se desarrolla una cadena de acontecimientos que nadie consigue explicar. Clark todavía no conoce toda la verdad. Tampoco sabe que Ellen Vaughan está relacionada directamente con aquella puerta que el Dr. Raymond abrió años atrás. Pero las piezas empiezan a encajar. La antigua experiencia de Mary, el nacimiento de Ellen y las muertes de varios hombres parecen formar parte de una misma historia. Una historia en la que el mundo humano y una realidad mucho más antigua han entrado en contacto. Y Ellen Vaughan parece ser el vínculo entre ambos. Los acontecimientos relacionados con Ellen Vaughan comienzan a adquirir una gravedad que ya no puede atribuirse únicamente a la casualidad. Las muertes y desgracias de los hombres que han tenido relación con ella forman una sucesión demasiado extraña para ser ignorada. En Londres circulan rumores, aunque nadie parece dispuesto a investigar seriamente aquello que se esconde detrás de ellos. Uno de los hombres que observa con mayor preocupación esta situación es Villiers. Su profesión y su conocimiento de los ambientes londinenses le han permitido enterarse de historias que no llegan a los periódicos. Ha escuchado hablar de hombres arruinados, de suicidios inexplicables y de individuos que,
después de relacionarse con una determinada mujer, quedan transformados hasta el punto de resultar irreconocibles. Villiers descubre que el nombre de Ellen Vaughan aparece una y otra vez. Al principio considera que se trata simplemente de una mujer peligrosa, dotada de una personalidad capaz de ejercer una influencia extraordinaria sobre los hombres. Pero las historias que escucha contienen detalles que van mucho más allá de una aventura escandalosa. Algunos hombres hablan de experiencias que no consiguen explicar. Otros parecen haber contemplado algo que destruye sus facultades mentales. Los relatos son confusos, pero todos conducen hacia Ellen. Villiers decide seguir las huellas de aquella mujer. Su investigación lo lleva a relacionarse con Clarke, quien conserva información procedente del pasado. Clarke le cuenta lo que recuerda acerca del Dr. Raymond y del experimento realizado años atrás. La conversación resulta decisiva. Villiers comprende que la historia de Ellen no comenzó en Londres. Su origen se encuentra en aquel experimento prohibido mediante el cual Raymond intentó abrir la mente humana a una dimensión desconocida. El nombre de Mary vuelve entonces a aparecer. La joven había sido sometida al experimento y después había quedado mentalmente destruida. También había nacido una criatura cuyo destino permanecía rodeado de secreto. Ellen Vaughan. La conexión resulta aterradora. Mientras Villiers intenta reconstruir los acontecimientos, otro hombre, Austin, se convierte en testigo indirecto de la tragedia. La sociedad londinense continúa comportándose como si todo pudiera explicarse mediante la moral, las enfermedades nerviosas o los excesos de la vida urbana. Pero Villiers sabe que esas explicaciones son insuficientes. La figura de Ellen comienza a adquirir una dimensión sobrenatural. Ella no es simplemente una mujer que seduce y destruye. Su existencia parece estar relacionada con algo anterior a la civilización y ajeno a las leyes ordinarias de la naturaleza. La antigua figura de Pan vuelve a surgir. El descubrimiento transforma la investigación de Villiers en una búsqueda mucho más peligrosa. Si Ellen es realmente el resultado de aquella unión entre el mundo humano y una realidad sobrenatural, entonces los hombres que han caído bajo su influencia no han sido simples víctimas de una mujer cruel. Han estado entrando en contacto con algo que la razón humana no puede comprender. Ellen, mientras tanto, continúa viviendo entre los hombres como si perteneciera completamente a su mundo. Su belleza, su inteligencia y su seguridad le permiten ocultar la verdadera naturaleza de aquello que representa. La tragedia se vuelve todavía más inquietante cuando Villiers comprende que las víctimas no han sufrido todas de la misma manera. Algunos han muerto. Otros han quedado destruidos psicológicamente. Otros han experimentado estados de terror que desafían cualquier explicación racional. Parece que Ellen conduce a sus víctimas hacia un conocimiento prohibido. Un conocimiento que puede destruir la mente humana. Villiers empieza a comprender también que el peligro no procede solamente de Ellen. El verdadero horror reside en aquello que existe detrás de ella. La investigación finalmente lleva a Villiers hasta un testimonio que cambia completamente su percepción de los acontecimientos. La realidad que se esconde detrás de Ellen no pertenece al mundo cotidiano. Es una realidad primitiva. Una fuerza relacionada con Pan. El misterio que comenzó con un experimento científico termina revelándose como una transgresión contra los límites fundamentales de la existencia. Raymond había querido demostrar que había otros mundos detrás del nuestro. Ahora resulta evidente que esa frontera no era una simple ilusión. Y algo había cruzado. Villiers comprende que Ellen Vaughan no puede seguir siendo considerada solamente una mujer peligrosa. Su presencia es la manifestación de un secreto antiguo, y los hombres que se acercan demasiado a ella terminan pagando el precio de contemplar aquello que permanece oculto detrás del mundo visible. La investigación continúa. Pero ya no se trata de descubrir quién es Ellen. Ahora la pregunta es mucho más aterradora. ¿Qué es realmente Ellen Vaughan? La investigación de Villiers y Clarke ha dejado al descubierto una verdad que resulta difícil de aceptar. Ellen Vaughan no es una mujer común y los acontecimientos que la rodean no pueden explicarse mediante las normas ordinarias de la sociedad. Detrás de su existencia se encuentra el experimento del Dr. Raymond y, más profundamente,
una realidad antigua que la humanidad apenas puede comprender. Pero todavía falta conocer el destino de Ellen. Durante un tiempo, su presencia parece desaparecer de Londres. Los hombres que habían tenido relación con ella han quedado destruidos o muertos, y la sociedad comienza lentamente a olvidar los rumores. Los periódicos dejan de ocuparse de los casos y la vida cotidiana recupera su apariencia habitual. Villiers, en cambio, no consigue olvidar. La memoria de las víctimas permanece en su pensamiento. Él sabe que mientras Ellen continúe con vida, el peligro no ha desaparecido. Pasa el tiempo. Entonces aparecen nuevas noticias. Ellen Vaughan ha regresado. Su regreso provoca una nueva sucesión de acontecimientos inquietantes. Los hombres vuelven a sentirse atraídos por ella y, una vez más, su fascinación parece conducirlos hacia la destrucción. Ellen posee una influencia que no puede compararse con la de una simple seductora. Hay en ella una fuerza que parece actuar directamente sobre los deseos y los temores más profundos de quienes se acercan. Villiers comprende que debe encontrarla. Su investigación lo lleva por distintos lugares y finalmente consigue localizarla. Lo que descubre confirma sus peores sospechas. Ellen ha continuado viviendo al margen de las normas sociales, llevando una existencia marcada por secretos y experiencias que ningún hombre ordinario podría soportar. Su poder parece crecer. La situación alcanza un punto crítico cuando uno de los hombres relacionados con Ellen queda completamente destruido. Su estado demuestra que la influencia de ella no se limita a la seducción. Las víctimas parecen haber sido conducidas hasta un límite en el que la mente humana deja de distinguir entre realidad y pesadilla. Villiers comienza a comprender el verdadero significado de aquellos episodios. Ellen representa una ruptura entre dos mundos. Por un lado está la realidad conocida, Londres, sus calles, sus casas, sus médicos, sus hombres de negocios y sus reglas sociales. Por otro se encuentra una realidad primitiva, oscura y desconocida que existe más allá de los sentidos humanos. Ellen pertenece a ambos mundos. Y precisamente por eso resulta tan peligrosa. La relación con Pan, que al principio parecía una posibilidad absurda, comienza a adquirir una dimensión concreta. Villiers recuerda las antiguas tradiciones paganas y comprende que Pan no debe interpretarse solamente como una figura mitológica. En la historia, Pan representa una presencia anterior a la civilización, una fuerza elemental que permanece escondida detrás de la naturaleza visible. La existencia de Ellen demuestra que esa fuerza no ha desaparecido. El descubrimiento provoca en Villiers una mezcla de horror y determinación. Sabe que no basta con comprender el misterio. Debe impedir que Ellen continúe destruyendo vidas. Finalmente, los acontecimientos llevan a una confrontación inevitable. Ellen comprende que sus secretos han sido descubiertos. Durante el encuentro, su comportamiento revela que no teme a los hombres que intentan detenerla. Al contrario, parece conocer perfectamente el poder que posee sobre ellos. Su actitud es tranquila, casi desafiante. Villiers descubre entonces que Ellen no considera sus actos como simples crímenes. Para ella, las fronteras morales de la sociedad humana carecen de importancia. La verdadera tragedia es que quienes la rodean no poseen ninguna defensa frente a aquello que representa. Villiers y sus aliados finalmente consiguen llevarla a una situación en la que ya no puede continuar escapando. La historia se aproxima a su desenlace. Pero antes de que Ellen pueda ser detenida definitivamente, queda revelado un último aspecto de su naturaleza. Lo que ella ha ocultado durante tantos años no es únicamente su origen. Es su verdadera identidad. Ellen Vaughan es el resultado viviente del experimento que comenzó con Mary y el Dr. Raymond. La puerta que Raymond abrió no se cerró completamente. Ellen es la prueba. El misterio iniciado años atrás está llegando a su conclusión. Villiers comprende que ya no se enfrenta simplemente a una mujer peligrosa, sino a una manifestación de algo que pertenece a un orden de existencia completamente distinto. Y sabe que, para detenerla, tendrá que enfrentarse al secreto hasta sus últimas consecuencias. La investigación de Villiers ha llegado finalmente al punto en que ya no puede existir ninguna duda acerca de Ellen Vaughan.
Los acontecimientos que durante años parecieron incomprensibles comienzan a formar una sola historia. El experimento del Dr. Raymond, la desgracia de Mary y las extrañas muertes de los hombres relacionados con Ellen son partes de un mismo misterio. Villiers y Clarke saben que deben impedir que aquello continúe. Ellen ha sido localizada y su pasado comienza a ser descubierto. Pero la verdad resulta todavía más terrible de lo que habían imaginado. Su existencia está ligada directamente a aquella experiencia realizada años atrás por Raymond, cuando intentó abrir la mente humana a una dimensión que permanecía oculta detrás del mundo visible. Mary había sido la primera víctima. Después del experimento, su mente quedó destruida. De aquella experiencia nació Ellen Vaughan, una criatura cuya naturaleza no podía pertenecer completamente al mundo humano. A lo largo de los años, Ellen había llevado una vida aparentemente normal, aunque su comportamiento y sus relaciones revelaban una naturaleza completamente distinta. Los hombres que se acercaban a ella quedaban atrapados en una experiencia que destruía sus vidas. Algunos terminaban suicidándose, otros desaparecían de la sociedad y otros quedaban convertidos en sombras de lo que habían sido. Ahora, finalmente, Ellen comprende que sus secretos han sido descubiertos. La persecución llega a su fin de una manera inesperada. Ellen se suicida. Su muerte, lejos de resolver inmediatamente el misterio, abre una última y terrible pregunta: ¿qué era realmente aquella criatura que había vivido entre los seres humanos? El cuerpo de Ellen es examinado. Entonces sucede algo que desafía todas las leyes conocidas de la naturaleza. Su forma comienza a cambiar. Aquello que los presentes contemplan no puede ser explicado como una simple transformación física. El cuerpo parece atravesar diferentes estados, como si en él se manifestaran sucesivas formas de existencia. La apariencia humana desaparece gradualmente y deja paso a algo primitivo, indefinible y monstruoso. La transformación parece recorrer una escala de formas. Durante un instante, el cuerpo parece pertenecer a una mujer, después adopta características masculinas, más tarde adquiere rasgos que recuerdan a animales y criaturas primitivas. Finalmente, la forma humana parece retroceder hasta revelar una naturaleza mucho más antigua. Los testigos contemplan horrorizados aquello que ningún ser humano debería haber visto. La explicación que se desprende de esa transformación es aterradora: Ellen Vaughan no pertenece exclusivamente a la humanidad. Es una criatura nacida de la unión entre el mundo humano y aquella presencia que el Dr. Raymond había llamado Pan. Todo lo que ocurrió después del experimento adquiere entonces un significado nuevo. Los extraños impulsos de Ellen, su poder sobre los hombres, las experiencias inexplicables de sus víctimas y la fascinación que ejercía sobre quienes se acercaban a ella ya no parecen simples fenómenos psicológicos. Son manifestaciones de una naturaleza distinta. Clarke comprende que el verdadero horror no consiste en la existencia de un monstruo escondido entre los hombres. El horror consiste en descubrir que las fronteras que separan al ser humano de otras formas de existencia quizá nunca fueron tan firmes como la ciencia había supuesto. El experimento de Raymond había pretendido revelar un secreto del universo. Y lo consiguió. Pero el conocimiento obtenido no produjo progreso ni felicidad. Abrió una puerta hacia una realidad que la mente humana no estaba preparada para contemplar. Ellen Vaughan fue la consecuencia viviente de aquella revelación. Después de su muerte, el misterio permanece. Los protagonistas pueden cerrar documentos, ocultar testimonios y regresar aparentemente a la vida cotidiana. Pero ninguno puede olvidar lo que ha visto. La historia termina dejando una sensación profundamente inquietante. El mundo visible continúa siendo el mismo, las calles de Londres siguen llenándose de personas, las casas permanecen en pie y la vida cotidiana continúa bajo las reglas conocidas. No obstante, detrás de esa apariencia existe una realidad más profunda, antigua y desconocida. Una realidad en la que las antiguas divinidades quizá no fueron simples invenciones de los hombres. Pan sigue siendo la presencia invisible detrás del misterio. El experimento de Raymond demostró que los límites del conocimiento humano son también límites de seguridad. Hay verdades que pueden ser descubiertas y, aun así, permanecer fuera del alcance de nuestra comprensión. Ellen Vaughan fue la prueba definitiva.
Su nacimiento abrió el misterio. Su vida mostró sus consecuencias. Y su muerte reveló, durante unos instantes terribles, aquello que había estado oculto desde el principio. El ser humano no es necesariamente la forma final de la vida, ni el mundo que conocemos constituye toda la realidad. Con esta revelación termina The Great Godpan, una historia en la que Arthur Machen convierte el horror sobrenatural en una reflexión sobre los límites del conocimiento, la naturaleza y la fragilidad de la razón humana. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.